tienen algunos denominadores en común que yo quisiera subrayar. El primero es su capacidad para poner en marcha políticas que den respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, especialmente en momentos tan difíciles como los que hemos vivido y como todavía los que nos quedan por vivir. Son gobiernos centrados en resolver los problemas que tiene la gente. Son gobiernos y presidentas que han asumido la oportunidad que les dieron los ciudadanos, pero sobre todo asumieron la responsabilidad que les dieron en las urnas. Son gobiernos que en diferentes formatos han dado algo muy importante que nos demanda la ciudadanía, que es estabilidad. A ninguno de estos presidentes y presidentas se les ha ocurrido, en mitad de la pandemia, cerrar consultorios médicos. Y lo que han hecho es aprovechar los fondos que les transfirió el Gobierno de España a la pandemia para reforzar la atención primaria y para atender mejor las urgencias de la ciudadanía en sus respectivas comunidades autónomas. Son gobiernos responsables que no se les ha ocurrido pelearse con sus socios de gobierno, disolver la Consejería de Sanidad en mitad de una pandemia, como ha hecho el gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Por lo tanto, son un buen ejemplo de responsabilidad en el que fijar, en ese rumbo al cambio imparable que iniciamos en 2019 y que estoy seguro que vamos a concluir el próximo día 13 de febrero. Por tanto, yo destacaría ese valor de la responsabilidad y la estabilidad que han dotado a sus comunidades, que son la clave para fortalecer y avanzar en la recuperación. Y luego, yo destacaría también que ellos son el reflejo de la vanguardia de las políticas progresistas, del proyecto socialdemócrata, que hace ese ejercicio de conjugar el crecimiento económico de sus territorios con el fortalecimiento del estado de bienestar. Y yo no voy a citar aquí algunas de las políticas que han impulsado, creo que ellos nos hablarán, pero me vienen a la cabeza las políticas en el ámbito de la innovación que ha llevado Lambán en Aragón, el fortalecimiento de los servicios públicos y sociales que ha hecho Adrián Barbón en Asturias, las políticas de apoyo a diferentes sectores económicos que ha desarrollado Emiliano en Castilla-La Mancha, lo innovador y lo inteligente del plan de aprovechamiento de los fondos europeos que ha hecho María Echivite en Navarra, la dinamización también que ha hecho Concha de diferentes sectores primarios en La Rioja, o las políticas que está desarrollando nuestro compañero Guillermo Fernández Vara en Extremadura, también en el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales como garantía de igualdad para los ciudadanos independientemente de donde vivan, Emiliano, en las grandes ciudades extremeñas o también en los pequeños pueblos de esta comunidad autónoma. Son ambas cuestiones que yo destacaría de todos ellos. No me voy a enrollar más, sois un excelente ejemplo para esta comunidad autónoma y os agradezco mucho que estéis esta mañana aquí. Y para empezar a abrir esta mesa, le voy a pasar la palabra a Adrián Barbón, presidente de Juzgado de Asturias. Si siempre emociona encontrarse con compañeros y compañeras y compartir un encuentro como el de hoy, a mí particularmente me emocionó aún más ver ese abrazo simbólico entre nuestro querido Demetrio y nuestro querido Luis, porque es el ejemplo de la continuidad histórica de nuestro proyecto, de la honradez, de la firmeza, de los valores. Yo no lo puedo negar, lo sabe Demetrio, siento una profunda admiración por él, porque además no está mal, además, que recordemos los nuestros, que fue objeto de una injusta campaña de descrédito, que se demostró que fue totalmente falso y que él, sin duda, ha sido un presidente ejemplar en el que nos tenemos que mirar todos los presidentes autonómicos cada día más. Bueno, yo, si me permitís hablar del Estado autonómico, mi opinión es hablar de una historia de éxito. Y lo digo en genérico, en el concepto, es decir, en lo que nació como consecuencia de la Constitución de 1978. Lo que no significa que el éxito haya sido igual en todos los gobiernos o con todos los gobiernos, son cosas diferentes. Es decir, en sí la descentralización política de nuestro país, como consecuencia de ese acuerdo constitucional, de la Constitución del 78, de la diferente aprobación de los estatutos de autonomía, ha sido una historia de éxito.
de cogobernanza, de avances, de descentralización, de recuperación, de mantenimiento y de creación también de identidades, que no tiene por qué ser mala cuando esa identidad se vive de forma complementaria con ser o sentirnos españoles, ¿no? La identidad común en la que todos y todas nos sentimos reflejados. Pero quiero llamar la atención, antes de hablar de Asturias o de algunos temas de Asturias, algunas reflexiones que decía Ander y que me parece importante. Cuando digo que el Estado autonómico es una historia de éxitos, quiero recordar un detalle para que nadie se olvide. El único partido político de este país que ha presidido todas y cada una de las comunidades autónomas, ¿sabéis cuál es? El Partido Socialista Obrero Español. Todas y cada una, el único. Y en segundo lugar, mira, cuando estaba diciéndonos el presidente del Senado, nuestro querido Ander, decía aquello de la estabilidad, yo pensaba una cosa y lo llevo dando vueltas todos estos días, y seguramente compartís conmigo. La política hoy es mucho más compleja que en un momento en el que vivíamos en un sistema de bipartidismo, ¿no? Es mucho más plural, hay más representación parlamentaria. Acabamos de ver, por cierto, lo sucedido en la votación de la reforma laboral con ese transfugismo, no lo recordemos, pero por suerte se ha aprobado esa reforma que mejora los derechos de los trabajadores y ha sido fruto del diálogo social. Pero decía, en medio de esa complejidad de lo que es la pluralidad, a mí me llama la atención una cosa. Nosotros, los presidentes socialistas, es verdad, hay compañeros que tienen mayoría absoluta, veo a Emiliano y Guillermo y sentimos todos envidia sana por ellos. Otros como yo gobernamos con acuerdo de investidura con Izquierda Unida, pero es un gobierno monocolor. Pero hay compañeros y compañeras del PSOE, por ejemplo, y pienso en Javier, que tienen en su gobierno 4 partidos. También en Baleares. En Navarra son 3, ¿no? En La Rioja, 3 partidos. 1, bueno, Podemos Izquierda Unida, que apoya desde fuera. Es decir, hay una situación muy diferente. Y sin embargo, todos tienen un elemento común. Ninguno de esos gobiernos ha saltado por los aires. Ninguno de esos gobiernos, que nacieron más o menos todos a la vez, ha saltado por los aires. Ahora repasemos lo que ha pasado con los 4 gobiernos del Partido Popular. Murcia, no hace falta que os lo recuerde. Madrid saltó por los aires. Castilla-León acaba de saltar por los aires. Y dicen las malas lenguas que es cuestión de horas que el gobierno que les queda de coalición, que es Andalucía, salte por los aires. ¿Qué quiero decir con esto y decírselo a los ciudadanos y ciudadanas? Que a la hora de votar y de gestionar y de gobernar en un contexto tan complejo de pluripartidismo como este, apuesten siempre por un socialista, que esos gobiernos no fallan jamás, no rompen jamás. Que lo tengan claro. Con eso es sencillo. Y claro que hay diferencias en los gobiernos. Antes decía, el Estado autonómico es una historia de éxito, con disfunciones que hay que corregir, que hay que mejorar, que hay que federalizar el Estado. Pero desde luego voy a poner algunos ejemplos de Asturias para que entendamos la complejidad. Asturias es la comunidad autónoma, como sabéis somos uniprovinciales, pero la que ha pasado por todas las reconversiones posibles, habidas y por haber. Os pido que penséis cualquiera: la reconversión minera, en Asturias; la siderúrgica, en Asturias; la metalmecánica, en Asturias; la naval, en Asturias; la agraria, en Asturias. Todas desde el inicio de lo que ha sido nuestro Estado autonómico. Entre otras razones, porque en Asturias dependíamos de un sector público, que era aquello de Imilandia, algunos os acordaréis, que eran totalmente ineficientes desde el punto de vista económico, y la Unión Europea exigió una transformación y un proceso de reindustrialización y de transformación. Pues bien, algunos datos están encima de la mesa. Hoy tenemos la misma población ocupada que teníamos, a pesar del cambio, de la terciarización de la economía. Pero como antes se decía en los servicios públicos, os pongo algunos ejemplos para que os quedéis con ellos. Asturias, por ejemplo, pasó de tener al inicio de la autonomía 50 ambulatorios de la Seguridad Social, algunos recordaréis, a hoy 213 centros de salud, consultorios periféricos por todo el territorio, con una red de hospitales comarcales en todas las comarcas de Asturias y con un buque insignia que se llama el Hospital Universitario Central de Asturias, que es conocido por la batalla, porque ha sido el centro de la batalla contra el coronavirus. Eso que se llamó la respuesta asturiana al coronavirus, pues su corazón, el corazón en el que se daba esa batalla, era precisamente Luca. Porque tenemos una red escolar que llega hasta el último punto en nuestra comunidad autónoma, que somos una población muy dispersa. Y eso hace que en Asturias tengamos escuelas rurales con 4 alumnos, con el coste que eso, evidentemente, nos dice que supone, y nosotros defendemos como inversión. Pero ahora que hablamos del ingreso mínimo vital, pues tenéis que saber que Asturias, desde los años 2000,
tiene una de las rentas básicas de apoyo a quien más lo necesita desde hace muchos años, que llegó a dar cobertura por valor de 124 millones de euros en la anterior crisis económica. Hay dos formas muy diferentes de gobernar. Es falso eso de que todos somos iguales. Como decía aquella viñeta del ingeniero Peridis, que más quisiera que fuéramos todos iguales. Porque mirad, en la anterior crisis, recordaréis, solo quedaron dos gobiernos autonómicos socialistas en el año 12. Era el gobierno de Asturias y el gobierno de Andalucía. ¿Qué pasó en aquella crisis en las comunidades autónomas que gobernó la derecha? Recordadlo por un momento. Se cerraron centros de salud, se cerraron consultorios periféricos, se cerraron hospitales, se paralizaron la construcción de otros, se cerraron colegios. Bueno, pues mientras eso pasaba, en ese mismo tiempo, en Asturias, mi antecesor, que recordaréis, Javier Fernández, abrió dos nuevos hospitales, los puso en funcionamiento. Abrió una nueva red, mejoró los centros de salud, a costa, evidentemente, de traer recursos de otra parte. Eso demuestra que hay formas diferentes de gobernar. Por eso es necesario votar. Por eso es necesario votar. Y el voto hay que pedírselo y hay que ganárselo también con respeto al adversario. Nosotros no vamos a caer en el insulto, ni en la demagogia, ni en el ataque visceral que vemos en otros partidos. Eso no va con nosotros. Y como yo soy una persona que habla muy claro, yo creo, y lo digo sinceramente, que a Luis Tudanca se le está poniendo cara de presidente. Se le está poniendo cara de presidente. Y hay tres motivos por los que yo pido el apoyo para Luis Tudanca. Fijaros, no me meto con el adversario. Focalizo en por qué quiero que Luis Tudanca sea presidente. La primera, porque cuando su partido, el Partido Castilla y León, creyó conveniente que era él el necesario para liderar este partido aquí, dejó una posición, creedme, mucho más cómoda, seguramente para su vida, el Congreso de los Diputados, y vino aquí, a Castilla y León. En segundo lugar, porque cuando ganó las elecciones, y lo hay que recordar, en el 2019, pese a que sabemos que en un pacto que, bueno, terminó como terminó, significó, bueno, la frustración para todos nosotros de no poder gobernar. Cuando llegó la pandemia, anteponiendo la necesidad de proteger salud y vida, anteponiendo la necesidad de pactar para recuperar la economía, él pactó y acordó con el gobierno, sin resignarse y sin castigar a los castellanos y leoneses por eso, porque demostró que le podía más la tierra que el hecho de que no lo hubieran dejado gobernar. Y eso no todo el mundo lo hace. Y en tercer lugar, porque sabéis que cuando no pudo gobernar en 2019, otros hubieran tomado el camino fácil, que era irse de la política autonómica, y él siguió al pie del cañón recorriendo Castilla y León, por todos Castilla y León, por cada pueblo, cada ciudad, lo conoce todo. El otro día me decían en algunos sitios que era el primer presidente autonómico que veía, y me sorprendía, ¿no? Y yo les decía, pero a que Luis Tudanca estuvo aquí. Y me decían, sí. O sea que no se fue, sino que se quedó. Y por eso termino, ya no quiero alargarme más. Mirad, compañeros y compañeras, amigos y amigas, y sobre todo dirijámonos a todos los electores de Castilla y León que tienen dudas. Estas elecciones van de dos alternativas. O gobierna el PSOE y Luis Tudanca, o gobierna Vox. No hay otra. Y que gobierne Vox no significa solo que gobierne la ultraderecha. Significa que gobierna un partido que votó en contra de la revalorización de las pensiones, que votó en contra del incremento del salario mínimo interprofesional, que votó en contra de la reforma laboral y que cada vez que vienen aquí intentando simular que saben algo de campo, oye, a veces la pena es que da la sensación de que están a medio camino entre los santos inocentes, por desgracia, o la escopeta nacional, no lo tienen muy claro. Por eso, como nosotros sí tenemos respeto al medio rural, yo lo que digo es que entre Vox, que gobierne Vox, y gobierne el Partido Socialista, mi apuesta clara y la apuesta de todos nosotros, dirigiéndonos a los votantes desencantados y moderados, no solo a los progresistas, es que estas elecciones van a concentrar el voto en el PSOE y en Luis Tudanca. Muchas gracias.
disculpas, que en lugar de anunciar cada día planes y proyectos y estudios, se dedicaban a poner en marcha políticas para dar una respuesta eficaz a la despoblación. Y ese es un buen ejemplo de una comunidad presidida por un socialista como es Javier Lama. Javier, sois un ejemplo para mirarnos en muchas cuestiones, pero yo destacaría esta de un territorio rural y de la práctica política de los gobiernos socialistas que han conseguido revertir en muchos lugares esa tendencia al vaciamiento, a la despoblación. Javier. Buenos días, amigas, amigos, compañeros. Muchísimas gracias, Ander, por tus elogiosas palabras, no sé si merecidas. Quería aclarar que suerte tienes de ser alcaldesa de esta magnífica ciudad. Qué imponente el acueducto, qué espectacular la catedral, qué deliciosa la gastronomía, qué oportunidad nos has dado de conocer a Demetrio Madrid, una referencia moral del socialismo español desde hace muchos años, y qué calidad humana la de las gentes de esta tierra que ya conocíamos, pero que desde ayer hemos podido comprobar personalmente. Los aragoneses y los castellanos y leoneses somos gentes que estamos unidas por muchas afinidades históricas y muchas afinidades de la realidad presente que nos toca vivir. Castilla y León tiene su origen a dos comunidades políticas históricas. Aragón es una comunidad política histórica que ya tenía el perfil geográfico actual en el siglo XIII. Somos comunidades fundadoras del Estado español y después de la nación española. Somos comunidades donde la adscripción intelectual y sentimental de las gentes a la Constitución y a su espíritu es absoluta, y eso nos permite entendernos bien, porque además tenemos problemas similares y se nos ocurren para solucionar esos problemas remedios muy parecidos. Y si así ha sido hasta ahora, estoy absolutamente convencido de que a partir del día 13 de febrero lo va a ser en mucha mayor medida, porque con Luis Tudanca al frente del gobierno de estas comunidades políticas históricas, el entendimiento va a ser mayor, va a salir ganando Castilla y León, y va a salir ganando, y esto es importante que lo asumamos los presidentes autonómicos, España, va a salir ganando nuestro país. Creo, Luis, que mereces ser presidente de Castilla y León, y lo más importante, creo que Castilla y León merece tener un presidente como tú. A Luis le profeso simpatía personal por muchas razones. Primero, simpatía política, porque somos correligionarios, y desde luego simpatía personal, quizá porque por formar parte de la España del Norte somos gente propensa a la austeridad en el gesto y en la manera de vivir, y también en la manera de entender el ejercicio de este nobilísimo menester que es la política, lo cual es otra razón más para que, en beneficio de Aragón y de España, quiera yo fervientemente que sea el próximo presidente de Castilla y León. El otro día lo llamé por teléfono para ver exactamente qué esperaba de mí en este acto. Cuando se me dijo que yo tenía que venir aquí, encantado de mil amores, dije que sí a la primera, pero llamé a Luis para que me dijera en qué le podía yo ser útil. Y me apuntó a que quizá la mejor manera de echarle una mano era contar o relatar cuál es mi punto de vista respecto a aquello que nos une a los presidentes aquí reunidos, que es el autogobierno, el origen del autogobierno y el futuro del autogobierno. Y más o menos a eso voy a dedicar 7 u 8 minutos, esperando no aburriros demasiado. En este momento en Aragón estamos inmersos en la celebración del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Vosotros, Luis, contigo de presidente, lo celebraréis creo el año que viene, el 40º aniversario de la autonomía. Aragón es una comunidad autónoma
que ya tuvo proyecto de Estatuto de Autonomía en mayo de 1936. Lo remitió a las Cortes, pero lo remitió en el mes de julio de aquel año. Os podéis imaginar cuál fue el destino de aquel proyecto de Estatuto de Autonomía. Tuvimos que esperar más de 40 años a tener autonomía, pero la recibimos con los brazos abiertos porque nuestra vocación era absolutamente decidida como pueblo en esa dirección. Y ahora que estamos en ese 40º aniversario, y toca hacer balance, hemos visto con absoluta claridad que, refrendo las palabras de Adrián, que el Estado autonómico, la autonomía, el autogobierno, Aragón le ha sentado de maravilla. Aragón era un territorio maltratado por los últimos siglos de la historia de España, que miraba con envidia más o menos sana, pero desde luego desde un plano de inferioridad a comunidades autónomas vecinas, sobre todo a nuestros vecinos del este, que sabéis que tenemos con ellos una relación no siempre fácil. Pues bien, ¿qué ha supuesto el Estado de las Autonomías paradójicamente para las comunidades autónomas del interior? Lejos de lo que algunos puedan pensar, a quien le ha sentado bien el Estado de las Autonomías es justamente las comunidades autónomas del interior, las que más postergadas habían estado en la historia de España en los últimos siglos de la misma. La autonomía nos ha permitido, el autogobierno nos ha dado la ocasión de liberar todas nuestras energías políticas, económicas, culturales, de ir construyendo el país, sus servicios, el emplazamiento de sus hospitales, la capacidad de los mismos a la medida del territorio y de acuerdo con la vocación del territorio, y eso como resultado final perfectamente perceptible en el momento presente es que a nuestros vecinos, a los que mirábamos con envidia y a los que mirábamos desde un plano de inferioridad, en este momento prácticamente los empezamos a mirar de igual a igual, lo cual quiere decir que la autonomía nos ha sentado mejor a los que vivíamos en la España interior que a aquellos otros territorios que habían sido paradójicamente siempre más favorecidos por los gobiernos de turno desde el siglo XVIII, a pesar de que siempre habían vivido instalados en la queja permanente, y que en este momento, en cuanto los demás hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades, nos tienen que empezar a mirar con más respeto y si no, peor para ellos. Pero ahora estamos en el 40º aniversario, como os decía, y seguramente es el momento de plantearnos cuál tiene que ser el futuro del autogobierno, que es tanto decir cuál tiene que ser el futuro de España, cuál tiene que ser el futuro de nuestro país. Y para eso, vuelvo a insistir otra vez, España necesita hombres como Luis Tudanca, mujeres como las dos magníficas presidentas que están entre nosotros, porque a la Constitución, y no intento apropiarme de ella ni de su letra ni de su espíritu, a la Constitución quien mejor la interpreta en este momento en España es el Partido Socialista Obrero Español, y quien está más capacitado y desde luego legitimado para desarrollar todos y cada uno de sus preceptos es el Partido Socialista Obrero Español. En este momento, para iniciar una especie de segunda etapa del autogobierno, una especie de segunda etapa en el desarrollo de nuestra democracia, en mi opinión, sobre todo vistas las cosas desde comunidades autónomas como Aragón o como Castilla y León o como Asturias o como las que venimos reuniéndonos en el foro llamado de la despoblación, en este momento yo creo que tenemos que afrontar el futuro sobre tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, tenemos que asumir una mejora del estado de bienestar en la parte que a nosotros nos compete. En segundo lugar, tenemos que hacer frente a ese problema y al debate que ha suscitado la llamada España despoblada y a la traducción política que eso empieza a tener. Y en tercer lugar, nos tenemos que volver a plantear otra vez la necesaria reforma de la Constitución. Ya sé que no es este el mejor momento para plantearse reformas de la Constitución, pero no lo podemos olvidar porque la Constitución no estará plenamente desarrollada, ni España estará definitivamente modernizada política y económicamente hasta que no se proceda a algunos cambios sustanciales en nuestra Carta Magna. Esta segunda etapa, en mi opinión, tiene que consistir en desarrollar plenamente el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2, que es el artículo cardinal, el artículo fundamental, en mi opinión, habla de la unidad de España
Pero yo la unidad de España no la entiendo como algo que se tenga que imponer con la fuerza de las armas. La unidad de España es sinónimo de igualdad de derechos y oportunidades de todos los españoles, vivamos donde vivamos, y eso es música celestial a los oídos de cualquier socialista. Y por otra parte, en el artículo 2 de la Constitución se habla de nacionalidades y de regiones, sugiriendo, y eso se desarrolla después en el título 8, que es a través de las figuras políticas, instrumentos políticos emanadas de esas nacionalidades y regiones, desde donde se tiene que realizar fundamentalmente la igualdad, junto con los ayuntamientos, pieza absolutamente fundamental. Somos las comunidades autónomas las gestoras de 3 de los pilares básicos del estado del bienestar, que en este momento pasa por un momento complicado por la irrupción de la pandemia, por los destrozos que ello ha causado. Creo que los socialistas hemos estado a la altura de las circunstancias respondiendo a la pandemia desde el Gobierno de España, todas y cada una de las comunidades autónomas que gobernamos, pero no nos queda otro remedio que hacer frente todos juntos a una mejora sustancial de la financiación autonómica, que no es mejorar el gasto superfluo que algunos achacan a las comunidades autónomas, sino simplemente financiar bien el estado del bienestar, que es una pieza básica de nuestro proyecto político. En segundo lugar, compañeras y compañeros, tenemos que hacer frente al mal llamado problema de la España vaciada. Es un adjetivo absolutamente horrible. Creo que hay que hablar en otros términos de esta España de la que formamos parte, y creo que lo tenemos que enfocar de otra manera. Para empezar, es absolutamente inaceptable para mí que se diga que gran parte de España ha estado abandonada por los gobiernos autonómicos, por el Gobierno de España y por los ayuntamientos. Cualquiera que conociera España en el año 77, sobre todo el medio rural, y cualquiera que pase por ese mismo medio rural en este momento, observará cambios absolutamente trascendentales, cambios absolutamente formidables. Los pueblos, el territorio es absolutamente irreconocible para bien, lo cual no quiere decir que no quede camino para que definitivamente se produzca una equiparación entre el medio rural y las ciudades. Asistimos a un fenómeno histórico. El modo de vida de los siglos del 10, del 11, del 12 hasta el siglo XIX ha quedado definitivamente atrás. La industrialización echó por tierra una distribución de la población en pueblos pequeñitos que ya no tiene demasiado sentido en el momento actual, y nos tenemos que plantear qué modelo de país queremos, que evidentemente se tiene que acomodar a la España social, verde y digital que los socialistas hemos de defender, que tiene que pasar por que las gentes que vivan en el medio rural vivan con una calidad de servicios equiparable a la gente que vive en las ciudades, y que desde luego tiene que pasar por un aprovechamiento sostenible de los recursos. No es cuestión de que los pueblos vivan más o menos millones de gente, sino que los recursos estén bien aprovechados y que vivan los que puedan vivir bien, con calidad de vida. Y en tercer lugar, y en lo que se refiere a la reforma de la Constitución, creo que las comunidades autónomas tenemos la obligación y el compromiso con nuestro país de hacer Estado y de hacer país. Y eso pasa porque nos relacionemos entre nosotras, como ya venimos haciendo, porque empecemos a instaurar pautas de entendimiento entre nosotras para favorecer un federalismo horizontal, y porque afrontemos la reforma de la Constitución para convertir el Senado en una Cámara de Representación Territorial en la que podamos participar en la cogobernanza de España, en la conformación de la voluntad política nacional. Y para eso, vuelvo a insistir otra vez, hace falta hombres y mujeres al frente de los gobiernos que entiendan lo que significa la Constitución, que entiendan y asuman lo que significa la igualdad, siempre compatible con la libertad, y que entiendan además de que España, que fue un proyecto amado por nuestros antecesores, por los fundadores del Partido Socialista, es un gran proyecto nacional si desde las comunidades autónomas somos capaces de entenderlo así y de arrimar el hombro para construirlo. Como aragonés estoy comprometido con España, por tanto me importa mucho lo que ocurra en el resto del territorio español. A mí no me es ajeno lo que ocurra en Cataluña, lo que ocurra en Galicia, lo que ocurra en Castilla y León, lo que ocurra en Asturias, lo que ocurra en cualquier otro territorio. Quiero que a todos les vaya bien, porque así le irá bien a España, y por eso, compañeras y compañeros, para mí es fundamental que como un solo hombre y como una sola mujer, el próximo domingo 13 de febrero, acudáis a las urnas y le deis a Luis Tudanca la oportunidad de demostrar su inmensa valía personal y política. Lo hagáis presidente de Castilla y León, y os aseguro que nos daréis una gran alegría
al resto de los españoles de buena voluntad, que esperamos justamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las cosas que hemos escuchado en estos días de campaña es que se convocan estas elecciones, el Partido Popular ha decidido convocar estas elecciones en mitad de la sexta ola para llevar al señor Casado a la Moncloa, para atender a intereses única y exclusivamente tácticos o estratégicos del Partido Popular. Y en Castilla y León, yo creo que ya va siendo hora de que tengamos un gobierno que contribuya precisamente a algo que decía Javier, que me parece muy importante, no solo dar estabilidad al gobierno de la comunidad, sino de contribuir a la estabilidad y a la gobernabilidad de un proyecto común como es el proyecto España. Yo creo que los gobiernos federalistas en las comunidades autónomas también destacan, Emiliano, seguro que coincides conmigo, en no apartarse de su acción de gobierno autonómico en contribuir a través de la cogobernanza a construir un proyecto común para un país más fuerte. Y lo decía muy bien Javier Lambán, ¿no? Porque esa es la garantía precisamente de avance y de igualdad para todos los territorios, de esa cohesión social y territorial que siempre buscamos los socialistas. Emiliano, tienes la palabra, no sé si compartes esta reflexión, seguro que sí. Muchísimas gracias, Randy. Muchísimas gracias, por supuesto. De hecho, la verdad es que cuando llegué anoche, tú aquí representas a Juan Bravo y yo a Padilla, ¿sabes? Y Clara también, lo que pasa es que, aunque quien mejor puede hablar de ello es de mí, yo algo diré, pero ayer cuando llegué vi que ponía bote Castilla y León, que es una cosa que uno esperaba que dijera el que está gobernando. Pero claro, a mí estaba en el clavo. Es que algunos han convocado elecciones en Castilla y León para hablar de Madrid. Votar Castilla y León es votar a Tudanca. Se trata de eso, si no queremos hacer engaños. Oye, y es importante cumplir la palabra y ser serio. Que fijaros el provecho electoral que algunos le han sacado a una inmensa mentira como la que hicieron con Demetrio Madrid. Los años que llevan viviendo de la mentira. No puede ser. Yo creo que lo razonable es hablar con mucha claridad a la gente que además en España sabe latín ya y sabe votar y sabe cómo. Son unas elecciones estas muy especiales porque se convocan fuera del contexto municipal y por tanto ahora ya han empezado a tener todos muchos nervios con el nivel de participación. Yo creo que vosotros estéis preparados, Luis, para todo tipo de ciclos y para todo tipo de políticas porque sois muy trabajadores. Y yo quiero dar los argumentos de por qué, si yo fuera ciudadano de Castilla y León, votaría. Que vengo de Castilla-La Mancha y yo tengo un guión allí. Porque no es tal. Pero yo quiero dar esos motivos fundamentales. Porque yo podría decir todas las cosas que hemos hecho en Castilla-La Mancha. Por lo pronto, desde que tenemos el Estatuto de Autonomía hemos crecido en 400.000 habitantes. Hemos crecido en 400.000 habitantes. Y no es que nos guste manejarnos más que aquí, digo yo, que es simple y llanamente que ha venido mucha gente. Hemos sabido atraer por los servicios públicos. Me da un especial orgullo ver cómo la gran emigración, el gran despoblamiento, el gran vaciado que se produjo con la emigración después de la guerra, en la posguerra, que se nos fue 1 millón de habitantes de Castilla-La Mancha. Muchos de esa gente mayor, cuando se jubilan, vienen a su tierra. De entrada porque tienen plazas de residencia y porque además tienen servicios públicos. Podría hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente lo que quiero es poner en valor la figura de un buen amigo, que además a mí, él no lo sabe bien del todo, no lo hemos comentado muchas veces, pero a mí me dio un día una carga de moral tremenda en medio de la batalla electoral. Yo cuando estaba de alcalde
presentaba contra el Partido Popular, bueno, siempre lo he hecho, vamos, la verdad que siempre me ha ido bien, siempre los he ido desalojando, pero cuando me planteaba que era un PP, porque cada uno se queja del suyo, pero o sea, era duro. Entonces estábamos, claro, una batalla durísima, amigos, vamos, os reto que veáis si acaso un pie de foto, ya digo, un pie de foto, a ver si no había un insulto en el pie de foto, ya me imaginan el titular. Bueno, y entonces estábamos en campaña, me dice alguien, oye, ¿tú sabes que hay un pueblo en la comarca de Bavia, en León, que se llama Cospedal? Digo, bueno, yo por no molestar a Zapatero, por cierto, darle mañana que te vas a ver con él un abrazo de parte de todos los socialistas. Yo por no molestar llamé a Luis y digo, oye, mira que me han dicho que hay un pueblo que se llama Cospedal en León. Dice, sí, pero no te preocupes, tienes que seguir un poquito más allá y verás otro pueblo. Digo, ¿cuál es? San Emiliano. Vale, ganamos las elecciones. De hecho, y no es broma, de hecho luego volví después de las elecciones a hacer una foto. Ya. Que es en serio. Y me fui a hacer una foto en el cartelito que ponía Cospedal, que estaba lleno de ortigas. Y me pinché, en serio. El otro estaba limpio, el de San Emiliano estaba limpio. Bueno, perdonadme que lo haga como humor, pero creo que nos tienen que notar que estamos muy tranquilos con nuestra conciencia. Estamos muy tranquilos con nuestra conciencia. Como partido en España, central y como representantes públicos. Hace unos años empezaron a llegar algunos a la vida política diciendo, quitaros que ya lleváis mucho tiempo. Como si llevar mucho tiempo fuera un problema, cuando lo difícil en la vida y sobre todo en la política es aguantar. Algunos que llegan, nosotros somos los buenos porque somos nuevos. Yo le decía a alguno de ellos allí en mi tierra que me tocó gobernar con alguno y le dije, pues oye, esto de decir que sois buenos porque sois nuevos está mal, porque a medida que vais siendo menos nuevos, por vuestra propia lógica, vais siendo menos buenos. No hay nada más que ver. Pero llegaron como intentando inventar la pólvora. La verdad es que están a punto de desaparecer todos. Y el PSOE creo que tiene envergadura, es el único partido que no ha cambiado ni se ha visto la obligación de refundarse. Ha ido adaptándose, claro, solo faltaba, porque también es el partido que más ha contribuido a cambiar las cosas en España. Solo faltaba que no nos adaptáramos a los cambios que nosotros mismos provocamos. Lo contrario sería lo peor. Pero la realidad es que Luis es, de verdad yo lo conozco de hace años y quiero destacar de él tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, es una persona decente. Es que en este país no se pone en valor a la gente que es decente, salvo que salga lo contrario, ¿no? Pero yo creo que hay que decir lo contrario. En mi tierra, Luis, el PSOE ha hecho muchas cosas. Ha gobernado prácticamente menos estos 4 años de dolores inmensos por todos los lados y de retortijones, menos esos 4 años, hemos gobernado siempre. Y no estamos hablando de la cuenca minera. Y, ¿sabes? Yo podría presumir de los hospitales que hemos abierto, de tener más consultorios que en Cataluña, de tener las aulas, como dice Adrián, también con 3 o 4 niños, yo qué sé. ¿Sabes? Visto lo visto y lo que hemos sufrido tanto en la política española estos años, ¿sabes? De lo que me alegro de que en los casi 40 años que hemos estado gobernando, 38 años, los socialistas, todos, Bol, Arrego, Pesado, ni un solo dirigente, ni un solo responsable público del PSOE de Castilla-La Mancha ha tenido que verse ni siquiera ante la tesitura de ir a declarar a ninguna fiscalía ni a ningún... Claro, ya no se pone en valor, pero en realidad creo que es una persona decente y se necesita. En segundo lugar, es muy trabajador.
Luxemburgo e incluso el que más les gusta a algunos, Suiza. O sea, aquí cabe. Y eso no se puede, esto no se puede gobernar sin trabajar mucho, ¿no? Y sin muchos dolores de espalda del coche. Y yo a Luis lo he conocido siempre. Alguien dirá que no, pero es muy importante ser cercano. Es muy importante poder mirar a la gente a la cara. No estar encerrado en los despachos, y nosotros creo que practicamos esa política, digamos un poco de metabolismo local. Somos como grandes alcaldes. Me gusta plantearlo. Y luego, sobre todo, creo que es una cosa muy sensata. Yo te recomendaría que te mantengas, a pesar de que la gente te diga cosas, Luis, siempre hay que ser moderado. Mira, pero porque moderado no quiere decir no tener ideas, es al revés. Lo difícil en la sociedad actual es ser moderado. Si para insultar, para ser radical, para ser estricta, pero eso está tirado. Eso está tirado. Eso a mí me pasa hasta en casa. Pero digo, eso es fácil. Pero llegar a acuerdos, ofrecerse al que está gobernando en plena pandemia. Ya me hubiera gustado a mí tener una oposición en Castilla-La Mancha con plena pandemia, que teníamos situaciones muy parecidas, que nos estuviera ayudando cuando realmente lo que estaban haciendo, palos en las ruedas permanentemente. Eso tiene valor y no crees que la gente no lo considera, ¿eh? Claro, el brillo está en el que insulta, en el que radicaliza, o el que se inventa tonterías, o el que tiene ocurrencias, pero la seriedad y la moderación es determinante. Esa es la realidad. Nosotros tenemos ahora mismo una oposición, ya que hablan tanto de Madrid y del Congreso de los Diputados, lo habéis comentado antes, ayer o antes de ayer, cuando se aprobó la reforma laboral. O sea que ya hay más trabajo, ya llevamos 2 días con más trabajo indefinido, ¿no? De verdad, yo sufrí muchísimo, al margen de por la parodia de los votos y demás, hay que ver, el PP está tan echado al monte en este país que solo ayuda a España cuando se equivocan. Solo ayuda a España cuando se equivocan. Hay que aplaudir, se han equivocado. Por primera vez se han equivocado bien, Y yo, sinceramente, decía, vamos a ver, ¿cuántos de todos los partidos que están rechazando una reforma laboral buena, cada uno podría querer la que quisiera, pero buena, positiva, constructiva, en pleno momento de crecimiento económico, que es muy difícil cambiar las normas laborales cuando se está creciendo, ¿eh? Normalmente se utiliza la coartada y cuando la cosa le da un meneo. Bueno, en este momento importante, digo, ¿cuántos de los que están ahí votando estaban pensando en los trabajadores o en los empresarios o en la economía del país? Había gente que no, había mucho filibusterismo, me molesta que haya tanto filibusterismo que a la M30 para adentro, ¿verdad? Y además, sobre todo en algunas bancadas. Es que la mayoría de los que habrían utilizado el argumento de que si no estaban los empresarios sentados en la mesa y habían pactado con los sindicatos, esa reforma ya era mala y no le van a aprobar, son los mismos que aun habiendo pactado los sindicatos y los empresarios, que en un ejercicio del gobierno muy positivo de moderación y de transversalidad constructivo, son los mismos que han utilizado ese argumento para votar en contra. No tiene sentido. Es como hay que hacer las cosas. ¿Cómo hay que hacer las cosas en España? Yo creo que finalmente hay que tener moderación, sentido común y mantenernos en una posición muy clara de dignidad pensando en la gente. Creo además, amigo Luis, que tienes personalidad como para saber el papel constitucional que tenemos los presidentes. Yo sé que se critica mucho, alguna vez lo hablan ahí, cuando hablo de los varones suena fatal, pero de verdad créeme que el papel constitucional que tienen los presidentes es defender su tierra. Es que el que no lo hace, el que se somete a la consigna, no digo que no haya que compartir, cohesionarnos en un proyecto global, que lo compartimos y no nos cuesta, pero es que ese es el papel constitucional como cada alcalde. Si Clara no estuviera peleando por el hospital o por tener la autovía aquí o acá, estaría incumpliendo su responsabilidad. Eso que se entiende tiene una lógica federal, una lógica evidente, sabiendo que finalmente quien tiene que ordenar el puzzle es el Estado y el gobierno, y hay quien lo hace sabiendo componer porque está acostumbrado a la pluralidad, no al orden y mando. Yo creo que en ese sentido Adrián lo ha dejado meridianamente claro.
sensatez, moderación. Yo creo que tú vas a poner los intereses de Castilla y León siempre. Y además te voy a decir una cosa. Eso es lo que te pedimos todos, y lo que te pedirán los votantes y también los votantes. Castilla y León siempre por delante de todo, menos de España. Al lado de España, pero por delante de los intereses de partido y de cualquier cosa. Es tu responsabilidad. A partir del 13 de febrero vas a tener que ejercerla y verás que además contribuyes con ello a que se entienda mejor el Estado constitucional que tenemos. Esa autonomía y esa personalidad a ti te va a faltar. Y por último, al final, buena parte de las tensiones que hay se centran en el concepto de cohesión, ¿no? Y empiezan a surgir problemas. La falta de cohesión en España, la falta de igualdad, lo que genera es además un desequilibrio y un populismo territorial. Hay populismo social, hay populismo de todo tipo y hay populismo también territorial. Y surgen fenómenos, no me refiero a nadie en concreto, ¿no? Pero los extremismos en realidad son muy complicados. Yo, por ejemplo, ahora que efectivamente todo el mundo da por hecho que quien va a terminar manejando los hilos si gana el PP es Vox, vamos, estamos en una necesidad, no hay que hacer, no es un problema de frentismo. Yo solo llamo la atención sobre dos cosas que me parecen llamativas, ¿no? Vamos a ver. Yo critico a los independentistas, y perdonad que lo traiga a corazón, y no lo quiero comparar, pero yo le digo, pero vamos a ver, si lo que queréis es separaros del Estado, porque os presentáis a las elecciones al Estado, porque no tiene lógica. Bueno, pues yo le diría a otros radicales que hay en España que se presentan, pero vamos a ver, si en tu programa, el único programa que tienen algunos que se presentan a Castilla y León es cargarse la autonomía. Pero bueno, ¿qué sentido tiene? Si no quieres en las autonomías, y esto no es un problema de los que tenemos en el cargo, en la consejería, en la presidencia. Por favor, Luis, hacerle llegar a todos los miles y miles de sanitarios, de docentes, de funcionarios, de familias, de trabajadores sociales, lo que significaría un retroceso, una involución de los servicios públicos que hemos asentado a las comunidades autónomas. Más unos que otros, pero en general. No engañen, por favor. O hablan, por ejemplo, de la ganadería, de la agricultura, pero si están en contra de Europa y dependemos, la PAC depende de Europa, pero si su discurso es romper Europa, yo creo que nosotros tenemos que mantener una posición, como digo, moderada, que es lo difícil, llegar a acuerdos, pero tenemos que hacerla con personalidad. Al final, la experiencia me demuestra que hay algunos que piensan que tiene un sentido patrimonialista. Antes de que entrara Pedro Aragüete de alcalde y Clara ahora, y yo me alegro mucho porque he coincidido, todos los cambios que ha habido aquí importantes en Segovia los han producido. Y yo sé que los que estaban antes pensaban que estaban porque no podía haber otra cosa, que tenía que estar, que era ese sentido patrimonial que se tiene, que cree que Dios tiene que hacer el PP, o que cada uno que crea en quien quiera, pero es que o que la bandera, por favor, mucho bandera, pero finalmente la que se pondrían en los despachos es la de Suiza, o la de Panamá, la de Luis, me gusta que con el paso del tiempo y tu experiencia no te haya cambiado tu forma de ser. Y sé que cuando seas presidente te va a gustar que te llamen Luis, más que otra cosa. De eso se trata. De que puedas representar fielmente lo que piensa esta gente, lo que siente esta gente y sentir con ellos. Porque en el fondo lo que llevas haciendo desde una tarea tan difícil como siempre la oposición, y poniéndolo como lo ponen de difícil porque no lo ponen nunca nada fácil. No nos dan espacio muchas veces, y bueno, sabemos de qué va. Tiene mucho mérito, ¿vale? Este chaval, yo que ya tengo una edad. Este chaval, que ya es veterano, que ya tiene experiencia, vale mucho. Y estoy convencido, como ha dicho Javier, seguramente dirá, la presidenta de Navarra, que nos va a invitar a todos, también a ti como presidente, a los sanfermines. Ese es el compromiso que tiene. Va a ganar mucho la España incluyente, la España en la que cabemos todos, la que defendemos las autonomías. Defendemos a España con optimismo, sabiendo que es de todos, porque algunos siempre piensan la suya. Luis, tienes que ganar. Lo que necesites, pero tienes que ganar.
Partido Popular solo acierta cuando se equivoca. Yo el otro día llamé a la presidenta del Congreso de los Diputados porque escuché el Partido Popular que la culpa la tenía la informática. Y dije, Meritxell, pone a buen recaudo los ordenadores del Congreso porque ya sabemos lo que ocurre cuando el Partido Popular dice que la culpa es de la informática, que serían a martillazos con los discos duros de los ordenadores. Hablaba también Emiliana de lo importante que es, ¿no? mirar de frente, mirar a la cara de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los valores personales de Luis. Yo, Luis, vaya, somos nosotros de Burgos, alguna que otra batalla juntos y camino de kilómetros hemos hecho. Y yo destacaría muchas cosas. No solo su capacidad de trabajo, sino la coherencia y la honestidad. Coherencia y honestidad siempre, como valores que han ido desarrollando a lo largo de toda su carrera política, ¿no? Y que es lo que yo creo que mejor le define. Y veréis, salía en imagen el cartel, nuestro cartel electoral, y yo creo que refleja muy bien eso, ¿no? De un líder que mira de frente, con transparencia, con claridad, a los ciudadanos, a los que le pide una oportunidad y a los que está dispuesto a asumir una responsabilidad para gobernar Castilla y León. Yo os pido que hagáis un ejercicio. ¿Cómo es el cartel del Partido Popular? ¿A dónde mira su candidato? ¿A dónde mira el señor Mañueco? No mira de frente a los ciudadanos de Castilla y León. Está mirando a otro lado. Yo creo que está mirando al banco de la oposición, que es donde va a ir el Partido Popular a partir del próximo día. Y de mirar de frente a los ciudadanos de su comunidad autónoma, de mirar de frente a los problemas y a las oportunidades, de aprovechar muy bien la oportunidad que suponen los fondos europeos. Yo creo que nos puede hablar muy bien una extraordinaria presidenta a la que conozco también desde hace tiempo porque hemos compartido bancada en el Senado, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chiviles. Buenos días, compañeros y compañeras. Encantada de estar aquí, de compartir la ilusión por tener el Gobierno de Castilla y León y luego por compartir también con vosotros esa esperanza y ese cambio que necesita esta comunidad y que desde luego encarna a vuestro candidato, vuestro compañero Luis Tudanca. Hablaba antes el presidente de Asturias, ¿no? de que estaba en el Congreso y que decidió venirse aquí a Castilla y León. Y veo yo también en la historia de Luis una historia muy similar a la mía y lo comentábamos anoche, ¿no? Yo estaba también en el Senado, de hecho nos conocimos, yo estando en el Senado, tú estando en el Congreso, y hubo un momento también complicado en el partido en Navarra y recuerdo que Emiliano me decía, te va a tocar. Y yo decidí, bueno, pues coger esa bandera en Navarra, irme a Navarra y apostar por el partido, pero sobre todo apostar por mi comunidad, como hizo Luis. Y es verdad que la primera no salió bien, pero es verdad que también en el año 2019 conseguimos ese cambio, esa esperanza, y conseguimos canalizar esa ilusión que había en Navarra de un nuevo proyecto político en la comunidad. Y no tengo ninguna duda de que, Luis, tú lo vas a conseguir el próximo 13 de febrero. ¿Y por qué creo que lo vas a conseguir, Luis? Veo, como decía antes, mucha similitud entre tus propuestas y las que nosotros también estamos llevando a cabo en Navarra, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener, que yo tengo a Navarra en la cabeza y a los navarros y a las navarras en el corazón. Y lo veo que tú, Luis, con vuestras propuestas y con vuestras maneras de hacer las cosas, lleváis a Castilla y León en la cabeza, como digo, con vuestras propuestas, pero a los castellanos y leoneses y castellanos y leonesas los lleváis en el corazón por vuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Propuestas que creo que son las que son importantes ahora, ¿no? Porque dices, bueno, pues más allá de posicionamientos políticos, ¿qué hacemos con esta oportunidad que hay ahora para el conjunto de España, para el conjunto del país, para hacer las transformaciones que necesitamos después de 35 años de oportunidades perdidas aquí en Castilla y León? Tenéis propuestas que nosotros ya hemos llevado adelante, por lo tanto creo que tienes muy claro qué es lo que hay que hacer ahora. Nosotros hemos llevado a cabo el plan de reactivación económica de la comunidad, reactivación económica y social, que creo que vosotros tenéis una propuesta similar, un plan inversor muy potente, con muchísimos recursos, sobre todo para el fortalecimiento de los servicios públicos, para inversiones en infraestructuras, para inversiones en centros de salud, centros de atención primaria, centros escolares,
pero también repartidos por el territorio, porque también la cohesión territorial es algo muy importante. De ahí salió la iniciativa de hacer ese plan de empleo, un plan de empleo que hemos llegado a acordar, como lo ha hecho también el Gobierno de España con la reforma laboral, con patronal y con sindicatos, teniendo muy claro que poníamos encima de la mesa lo primero a las personas más vulnerables. Hicimos un plan de empleo en donde pusimos a los jóvenes primero, porque son el futuro de nuestra tierra, y también a las mujeres, porque tratamos la problemática de la mujer de manera transversal en ese plan de empleo que conseguimos, como digo, sacar adelante con la patronal y con los sindicatos. Y también, como digo, teniendo a los vulnerables como en el centro de nuestra acción política. Y pusimos en marcha, creo que comentamos también Luis, ese complemento a los ERTES, un complemento salarial a los ERTES que ha venido muy bien a muchas familias navarras. Y a partir de ahí, todos hemos tenido claro en esta crisis que tenemos que hacer un fortalecimiento en nuestros servicios públicos. Lo hemos hecho con la sanidad y lo hemos hecho con la educación. Más inversiones para nuestra atención primaria, pero sobre todo acercar los servicios que además son más identificados con nuestra ideología a la ciudadanía, a lo largo de todo el territorio, fortaleciendo nuestros consultorios, a los que ahora hemos dotado también con más servicios a nuestros centros de salud, servicios de atención a la fisioterapia y también algo muy importante, porque estamos sufriendo mucho en la pandemia, también servicios de atención a la salud mental, con psicólogos y psicólogas que van a nuestros centros de salud. Pero también en este plan de reactivación poníamos encima de la mesa la educación como eje fundamental. No queremos que nuestra comunidad, que nuestro país, sea competitivo por tener bajos salarios, y ahí el Gobierno de España creo que ha dado el do de pecho con la subida del salario mínimo interprofesional y también con la reforma laboral. Queremos ser competitivos por tener el mejor talento. Y para tener el mejor talento hay que invertir sobre todo en educación. En educación a lo largo de toda la vida, desde los 0 años a lo largo también de toda su vida profesional. Hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con la gratuidad a los 0,3, todas aquellas rentas inferiores a 18.000 euros, rentas familiares inferiores a 18.000 euros, tienen gratis ese centro 03, que además ahora ha pasado a pertenecer directamente a educación y a nuestros departamentos, está en el departamento de educación. Hemos hecho una apuesta muy potente en la FP, somos la comunidad además que más FP dual tiene, y eso además ha tenido un impacto súper positivo en el empleo. El 90% de los estudiantes de FP se incorporan al trabajo. Y además se ve por zonas de Navarra, donde aquellas zonas donde más estudiantes de FP hay, menos desempleo tenemos. Por no decir, como digo, el 95% de los jóvenes y las jóvenes que hacen FP dual que consiguen incorporarse laboralmente. Y luego también un plan de atracción y retención del talento, porque si algo nos falta en nuestra comunidad es sobre todo pues gente para trabajar, y necesitamos gente para trabajar. De hecho, hemos conseguido reducir el fracaso escolar y hemos conseguido también reducir la gente que se rinde en el primer curso de la universidad, y esa apuesta muy importante con becas de investigación, de ciencia, para atraer talento de otras comunidades, porque este es el futuro. La educación, nuestros jóvenes y el talento si queremos ser realmente una comunidad competitiva. Pero luego también, lo decía, tener claro lo que queremos que sea nuestra comunidad en el futuro, eso es tener a Navarra en la cabeza, eso es tener a Castilla y León en la cabeza, porque vuestras propuestas, vuestros proyectos, vuestras prioridades en cuanto cojas la residencia están muy asimiladas a lo que nosotros hemos hecho en Navarra, pero también, como digo, tenerlos en el corazón. Y tenerlos en el corazón es esa I de Castilla y León. Es respetar las distintas sensibilidades y las distintas identidades que hay en esta comunidad. Es verdad que esta comunidad es muy extensa. También, Navarra no es grande en extensión, pero sí que hay muchas sensibilidades, hay muchas identidades. Y Luis, hay que gobernar con el corazón y con el respeto a las distintas identidades. Que todos los castellanos y leoneses se sientan partícipes de ese proyecto común que quieres para Castilla y León. Y creo que con tu manera de hacer, con tu cercanía, con tu respeto, porque es ahí, de ahí significa respeto a toda tu comunidad, creo que es lo mejor que le puede pasar con todas esas ideas, con todas esas propuestas y con esas maneras de hacer que tenemos también los socialistas. No desde el enfrentamiento, sino desde la mano tendida. Porque lo has demostrado en pandemia. Porque tú podrías haberte situado en la oposición por la oposición y haber hecho una oposición durísima. No, has apostado por apoyar, porque sabías
que lo prioritario era estar al lado de la gente y al lado de la responsabilidad que tocaba en estos momentos de pandemia, y tú lo has hecho, porque no lo hemos visto en ninguna otra comunidad donde el Partido Popular, ni en España donde el Partido Popular está en la oposición, porque esas también son las diferentes maneras de hacer del Partido Socialista, desde la responsabilidad. Deseo, de verdad, Luis, con tus propuestas y con tus maneras de hacer, que a partir del día 13 gobiernes en Castilla y León, porque será lo mejor para esta comunidad, para Castilla y León, será lo mejor para Aragón, para Asturias, para Castilla-La Mancha, para Navarra, pero será lo mejor también para el conjunto de nuestro país. Aquí hemos venido a apoyarte, a animarte, pero yo creo que la ilusión está aquí, creo que, bueno, también las expectativas son muy grandes, creo que las vas a cumplir, así que te deseo lo mejor y espero poder formar parte de tu toma de posesión, que nos invites, porque estaré encantada de venir a estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a cambiar rápidamente el escenario para pasar a la clausura de este foro, de este encuentro en el día de hoy en Segovia, para darle la palabra a la presidenta de La Rioja, al presidente de Extremadura y a quien va a ser el próximo presidente de Castilla y León, el compañero Luis Tuero. Muchas gracias.